Vale, te propongo una cosa. Intercambiemos de trabajo tú y yo por un día. Yo te dejo un manual con toda la información y los recursos para hacer lo que yo hago y tú me das algo parecido. Después de un día, ¿cómo crees que nos fue? Probablemente fatal, especialmente si eres un cirujano. ¿Y por qué? Bueno, porque no tenemos práctica en ese campo profesional, es obvio, ¿no? Es evidente, o sea, no lo conocemos, no sabemos los tejemanejes internos, que solo se aprenden con la práctica, no conocemos las excepciones y no importa cuán detallado esté el manual que me diste, igual no me va a servir para casi nada, porque para hacer nuestro trabajo con la habilidad que lo hacemos tuvimos que masterizar poco a poco pequeñas piezas de información y tuvimos que memorizarlas a punta de repetición. Tuvimos que entender cómo los procesos están relacionados entre sí y cómo lo hicimos a punta de repetición, y fue necesario aprender el idioma que se habla en nuestra profesión y cómo lo hicimos a punta de repetición. Pero la repetición no fue nuestro único profesor, también creo que fue el incremento en la dificultad, es decir, a medida que aprendíamos cosas nuevas y las masterizábamos, pues nos daban cosas más difíciles para hacer, y ese aumento en la dificultad más la repetición más aumento de la dificultad más repetición es lo que te da y me da a mí destreza. Bienvenidos a Ferrazón y Cultura, un espacio en el que analizamos desde un punto de vista crítico los fundamentos e implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. Hoy quisiera hablarte de otro aspecto de la educación clásica cristiana que está muy relacionado con el ejemplo con el que abrí el video, y este es el aprendizaje cíclico. Y es que la educación clásica cristiana, obviamente dentro del marco del Trivium, que si no has visto ese video te dejo por aquí el enlace, propone un aprendizaje cíclico, repetitivo, con incrementos en la complejidad en el contenido que los niños reciben. Es como que sigue el proceso orgánico de aprendizaje de los adultos, el que describí al comienzo, pero lo aplica desde la niñez. Entonces, un ejemplo para que veas cómo se ve esto en la práctica. La Ilíada de Homero. Yo no sé tú, yo me la intenté leer en el colegio, no me acuerdo de nada. No solo no me acuerdo, sino que en su momento tampoco la entendí. Y creo que ni la terminé. Para mí era un ladrillo de comienzo a fin. Pero sé que es una obra maestra clásica, que ha cautivado a miles de personas en los 2800 años que lleva dando vueltas por ahí. Entonces, claramente, el problema no era la Ilíada, sino era yo. Mi incapacidad de digerir un texto así, de esa magnitud. La educación que recibí no me preparó para leer un libro así, pero bajo el paradigma de educación clásico, siguiendo con el ejemplo de la Ilíada, los chicos son expuestos a la Ilíada por primera vez entre los 5 y los 7 años. No a la obra original, por supuesto, sino a un libro de dibujos, a una versión simplificada de la historia para ellos. Después de los 9 a los 12 más o menos son expuestos a otra versión de la Ilíada, un poquito más avanzada y con más detalles. Y a los 14 ya están listos para leer la original. Ya no es intimidante para ellos y se les miden a hacerlo, porque poco a poco la han ido conociendo. Otro ejemplo, esta vez en el campo de la biología, que me parece muy bueno, es el de la fotosíntesis. Bajo el paradigma de educación clásico, los chicos de 4 a 6 años son introducidos al concepto de fotosíntesis por primera vez. Y ahí lo que hacen es memorizar que las plantas hacen su propia comida, nada más. Después, de los 7 a los 10, vuelven a visitar el concepto de fotosíntesis, pero esta vez memorizan también información adicional. Es decir, que las plantas hacen su propia comida con 3 insumos, ¿no? Agua, luz y dióxido de carbono. Después de los 11 a los 13, aprenden otra vez de fotosíntesis, pero esta vez aprenden todos los detalles de los procesos celulares que la fotosíntesis conlleva. Y de los 14 a los 17 vuelven otra vez a visitar el concepto, pero esta vez desde el punto de vista bioquímico. Entonces estudian reacciones a la luz, a la temperatura y al dióxido de carbono por separado. De nuevo, no sé tú, yo no recuerdo haber aprendido tanto de fotosíntesis en el colegio. Es más, hasta el sol de hoy desconozco todos los procesos celulares que esta conlleva, solo sé lo básico. Entonces no sé si empiezas a ver el patrón, pero básicamente lo mismo aplica para historia, música, geometría, lenguaje y matemáticas. Los niños son introducidos al objetivo final desde el comienzo, pero poco a poco, a través de repetición y aumento en la dificultad, van siendo entrenados en todas las áreas del conocimiento. Y en adición a esto, en estos ciclos de repetición, siempre hay como una horizontalidad, es decir, lo que están aprendiendo en un área como historia, por ejemplo, lo conectan con lo que están aprendiendo en otras áreas como literatura o ciencia, todo ajustado a la edad en la que están. Entonces, mientras aprenden de Europa medieval en historia, leen también literatura de la época y son introducidos a la música insignia de la época y aprenden también de los descubrimientos científicos que hasta ese momento la humanidad había logrado. Entonces, esta exposición gradual y repetitiva hace que los chicos verdaderamente retengan los contenidos y los entiendan, pero más importante aún, les imprime en el cerebro desde pequeños que la forma correcta y sistemática de aprender algo nuevo, lo que sea, es eso, es esa combinación de repetición e incremento en la dificultad. Muchos de nosotros crecimos con esta idea de que para ser buenos en algo o para poder medirnosle a un reto intelectual o profesional, cualquiera que fuera, teníamos que ser inteligentes.
O sea, y no es por desmeritar la inteligencia o las inteligencias, porque ya vamos en 9 según Howard Gardner, porque existen e indudablemente hay gente con facilidades extraordinarias para ciertos temas, pero al final del día yo no creo que haya una inteligencia que por sí sola supere al entrenamiento y la práctica. Imagínate un ejemplo de 3 niños. Los 2 primeros son brillantes en matemáticas, llamémoslos Francisco y Federico, y el último es promedio en matemáticas y se llama Julián. Ahora imagínate que uno de los brillantes y el promedio son entrenados consistentemente en matemáticas durante toda su educación, su primaria y su bachillerato, y que el otro brillante o que tenía mucha facilidad para las matemáticas no fue entrenado, digamos, con consistencia porque, bueno, se asumió que era bueno y no se le dio mucho más entrenamiento. Lo más probable es que si tú pones a esos 3 chicos a competir, el que le va peor es al que no entrenó, por más de que tuviera mucha facilidad para las matemáticas de niño, porque, como decía, la inteligencia por sí sola, si no es entrenada y cultivada, no te lleva a mayor cosa. O sea, siempre el entrenamiento y la práctica con inteligencia promedio terminan dando mejores resultados que la inteligencia brillante sin práctica y entrenamiento. No estoy diciendo que la combinación de los dos no sea fantástica, por supuesto, ese es el escenario ideal, pero el punto aquí es que el entrenamiento y la práctica se lo podemos dar a todos los niños, ¿ok? Y ese es el potencial que ofrece el modelo clásico cristiano a través de la educación cíclica. Es muy esperanzador porque libera a nuestros niños de esos estigmas de inteligencia que tanto abundan en los colegios, tristemente aún en nuestras familias, y nos prueba que desde que no haya una discapacidad física para aprender, cualquier niño tiene el potencial de sobresalir en su campo y ser un excelente estudiante y profesional. Y obviamente si este enfoca el entrenamiento en un área en la que ya tenga facilidad de inteligencia, pues mejor aún. El punto es que ningún niño es dejado atrás. Un ejemplo de que esto funciona es la matemática de Singapur. Te voy a dejar un link en la descripción, pero básicamente en Singapur cambiaron la forma en la que enseñaban matemáticas y usaron este enfoque, el enfoque de la repetición y el incremento gradual de la dificultad. Pero una de las razones por las cuales Singapur se volvió uno de los tigres asiáticos y tuvo este desarrollo exponencial en la segunda mitad del siglo XX es porque cambiaron la forma en la que le enseñaban matemáticas a sus niños y encontraron un sistema tal que hasta el menos de los brillantes o el niño con menos capacidad nativa para las matemáticas le iba muchísimo mejor que a los promedio o a los buenos de otros países en matemáticas. Básicamente lo que ellos hicieron fue esto, cambiaron la estrategia y movieron el promedio de desempeño en matemáticas a un nivel que estaba por encima de casi que todas las naciones desarrolladas y llevaron a generaciones enteras de chicos a promover el desarrollo de su país porque eran brillantes en matemáticas. Y no es que de repente nació una generación de niños brillantes en Singapur entre estos y estos años, no, es que los educaron como debe ser. Así que bueno, ahí tienes un ejemplo tangible de este elemento de la educación clásica cristiana que fue implementado allá, que ya ha dado resultados y han sido maravillosos. Algunos de ustedes nos han preguntado por recursos en español sobre educación clásica cristiana y todavía desafortunadamente no hemos encontrado recursos en español sobre el tema, pero para los que tengan acceso al inglés hay un libro muy bueno que se llama The Well-Trained Mind de Susan Weisbauer, que es un excelente recurso sobre educación clásica cristiana. Les dejamos el link en la descripción. Si te pareció interesante este contenido, ayúdanos suscribiéndote y dándole like al video. También te dejo links a otros videos sobre educación clásica cristiana que ya hemos publicado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.